Buenas noches, un gusto el poder estar nuevamente con ustedes en este fin de semana para conversar de temas que de hecho son de mucha importancia para quienes vivimos acá en nuestro país. Un espacio donde nos ponemos a analizar las situaciones políticas, las situaciones económicas, sociales, culturales, deportivas. Este es un espacio construido con ustedes y para ustedes, para que tengan la posibilidad de recibir información objetiva, un espacio que permite poner las cartas sobre la mesa y que sean ustedes los que tomen, analicen y saquen sus propias conclusiones. Hoy se encuentra con nosotros la economista María Elsa Viteri. Ella se encuentra en Guayaquil. Ella fue ministra de Gobierno, ministra de Economía, perdón, en los gobiernos de Rafael Correa y de Lenín Moreno, me parece. Ya vamos a consultarle al economista, pero antes queremos darle la más cordial de las bienvenidas a ustedes por estar con nosotros. Bienvenidos y bienvenidas. Los temas políticos son analizados en... Un saludo muy grande para toda esa provincia del norte del país y por supuesto ya con este tipo de comunicaciones pues al mundo entero, creo, ¿no? Terminamos saludando al mundo entero. Oscar, muchísimas gracias por permitirme dirigir a través de TV Imbabura. ¿Sí? Muchas gracias. A usted, economista, por darnos esa oportunidad. Aquí estamos iniciando. Al productor, listo, bienvenidas y bienvenidos. Aquí estamos en Política. Los temas políticos son analizados en Política por Ciudad TV. Con el auspicio de Nova Marketing, Azafrán, Open Lab Latinoamérica y Mi Casa Pro. Queremos agradecer a la urbanización Santa Camila, quienes hacen posible que estemos con ustedes, a 593 Burger y por supuesto a Open Lab Latinoamérica y al proyecto Mi Casa Propia Ecuador. Así es que gracias a ellos estamos con ustedes. Vamos, entremos en materia, economista. A mí me gustaría conocer cuál es su punto de vista y vamos a hablar un poco, si cabe el término, un poco criollamente para que nos entienda la gente. Se habla mucho de que el Fondo Monetario Internacional realmente con sus políticas intenta destruir las políticas económicas, sociales de los países. Y claro, nos ha preocupado que este gobierno en plena pandemia priorice los pagos a los acreedores, a los dueños de los bonos, el pago de la deuda, por sobre el bienestar de la gente. Economista, desde su perspectiva, así de malo, así de perverso son las políticas es el Fondo Monetario. Bueno, primero que nada, yo normalmente a veces soy criticada por mis propios pares porque creen que yo cuando hablo para ellos y no para la ciudadanía. Y al contrario, si normalmente no me interesa que se verifique que yo sé y que soy economista, ¿no? Trato de hacerlo lo más cotidiano posible porque ese en realidad es mi función, ¿no? Vamos a ver, el tema del Fondo Monetario Internacional. El problema es que hay que entender que el Fondo Monetario Internacional no es un elemento, no es una institución autónoma, no es algo que surge o que funciona independientemente. El Fondo Monetario Internacional es una herramienta y una institución de una de las visiones en las que uno tiene posibilidad de enfrentar lo que es el manejo económico, la política económica. Tenemos por un lado, a partir de los 80, que surgió realmente el tipo de capitalismo más feroz unido con la globalización, que es el sistema o el modelo neoliberal. Y tenemos por otro lado un sistema humanista que está ligado a lo que es un sistema social y solidario. Entonces, cuando hablamos de esta postura del Fondo Monetario Internacional, hay que tener claro que el Fondo Monetario Internacional lo que hace es salvaguardar, precautelar y construir las políticas del modelo neoliberal. Al ser una institución de corte internacional con mucho poder de coerción, digamos así, de los países, evidentemente es un punto ganador para la instauración de un modelo como el neoliberal. Entonces, por eso es que
En el caso de Ecuador se habla de la reinstauración del modelo neoliberal, luego de que habíamos tenido una década en donde era el sistema social y solidario, a partir del pacto social que los propios ecuatorianos firmamos cuando accedimos a una constitución como la del 2008. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre un modelo neoliberal y un modelo tipo social y solidario? La diferencia la podemos resumir en esto. En el modelo neoliberal, lo que funciona o quien distribuye o quien rige todo el proceso es el mercado. Un mercado que, como todos sabemos, no es perfecto, al contrario, es imperfecto. ¿Y qué es lo que hace? Lleva normalmente el agua al molino, digamos, o favorece a lo que son pequeños grupos normalmente de fortaleza económica. Mientras que en el sistema social y solidario se recuperan las funciones del Estado desde una perspectiva de tomar decisiones en función del bien colectivo. Los resultados están vistos, no los tengo que decir yo, lo hemos sufrido nosotros los ecuatorianos. En la crisis bancaria, en la crisis de 1999, a partir de todas las políticas implantadas en los años 90, que son las que se han reinstaurado con el gobierno de Moreno, ¿qué es lo que tuvimos como resultado? Como resultado tuvimos pobreza, desigualdad y exclusión. ¿Sí? Ahora, mientras que en el social y solidario lo que se intenta es hacer una mejor redistribución de la riqueza para justamente ir cerrando estas brechas que durante muchos años se ha construido a través del neoliberalismo. Entonces, el Fondo Monetario Internacional es funesto para aquellos modelos en donde prevalece el ser humano antes que el capital. Y es una maravilla en aquellos modelos en donde el capital es primero antes que el ser humano, como en el neoliberalismo. Economista, me parece que utilizó la palabra correcta, funesto, pero más funesto no es el gobierno que cede ante las presiones y las políticas del Fondo Monetario. No, el gobierno que cede ante estas acciones es servil. Lo Sí. funesto es el planteamiento. El gobierno es servil, es el instrumento para instaurar lo funesto. Y cuando un gobierno es servil e instaura lo funesto, hay que ver muy bien, porque lo que tenemos son una serie de seres oscuros que realmente nos están manejando. ¿Y qué más oscuridad puede usted encontrar que un elemento que se autonomina Contralor del Estado y que simple y sencillamente es el que ha fortalecido junto con un fiscal, junto con un poder judicial, el Ejecutivo, con el mismo Lenín Moreno, que traicionó abiertamente al pueblo ecuatoriano, porque escúchenme, aquí la traición no solamente es a la Revolución Ciudadana o al presidente Correa, la traición es a todos los ecuatorianos que decidimos que el neoliberalismo no lo queríamos. La traición es a todo el pueblo ecuatoriano que en octubre se levantó y dijo, no queremos el neoliberalismo. La traición es a un pueblo que ya ha sufrido y que definitivamente rechaza esas posturas. ¿Y por qué? Porque ya no se trata solamente de lo que podamos decir, hablar, se trata de que el pueblo ha tenido la vivencia. No ve que son miles de miles los que tuvieron que emigrar del país. No ve que somos miles y miles los que hemos sido impedidos de trabajar. Somos miles de miles los que se nos ha separado del trabajo. Somos miles de miles los que ya no tenemos seguridad social. Entonces, el pueblo no es tonto. El pueblo aprende con todo lo que ha recibido. Entonces, insisto, ya ni siquiera se trata de que uno le explique al pueblo. Se trata simplemente de ponerse a pensar cuándo estuvo mejor. Economista, ahora sí es que, como usted menciona, es tan macabro realmente el Fondo Monetario. El ministro de Economía, el economista Martínez, cuando se pagó la deuda, nos salió a bombardearnos a través de los medios de comunicaciones tradicionales, yo digo aliados al gobierno, a decirnos que si no se pagaba la deuda, no tendría la posibilidad de adquirir más dinero y de que se le venía una ola de problemas realmente al gobierno y que obviamente era necesario el pago de la deuda. ¿Es así de cierto en lo que manifestaba el economista Martínez?
A ver, ese ha sido uno de los argumentos que siempre han manejado todos. En primer lugar, yo quiero que la ciudadanía un poco mire las cosas como son, ¿no? El economista Martínez en realidad ha sido el ministro de Finanzas, y yo creo que a estas alturas todos sabemos que no, que el ministro de Finanzas ha sido el equipo técnico del Fondo Monetario Internacional, que nos planteó una carta de intención que tiró abajo no solamente el plan de desarrollo, no solamente el programa de gobierno ganador, sino la misma constitución de la República. O sea, habemos carta más o menos. ¿Sí? Segundo, por un grupo de asesores internacionales que ya también salió a la luz, que son pagados a través de las multinacionales. Y tercero, por un grupo de asesores nacionales que tuvieron que salir a la luz. ¿Por qué? Por todo el desprestigio del manejo del ministro Martínez, que a todas luces ya veía que seguía cayendo a pique, se iba a pique la credibilidad de todos los ecuatorianos a raíz de las especulaciones y el juego especulativo en que nos metió, y que nos metió a un juego especulativo después de que nos dimos cuenta que justamente las declaraciones del viceministro eran simple y sencillamente para beneficiar y para mantener las ganancias de los tenedores de la deuda, que vayan a saber, ojalá que tengamos oportunidad de saber quiénes en realidad se beneficiaron con esos pagos. Entonces, eso es un cuento viejo, un cuento chino, como decimos nosotros, ¿no? Realmente que se tiene. Por otro lado, pensemos en algo. La situación internacional que tenemos es una situación gravísima y es mundial. No solamente es del Ecuador. En todo caso, si uno mira cómo en la historia, cuando han habido este tipo de acciones, la comunidad internacional se ha puesto de acuerdo porque es imposible pagar una deuda externa en estas condiciones. Fíjese usted que el derecho internacional le dice a usted que no, que hay una posibilidad de no cancelar esta deuda. ¿Cuándo? Cuando está en una emergencia. ¿Qué más emergencia quiere que esta pandemia? Cuando las condiciones en que contrató usted han cambiado. ¿Qué más cambio de condiciones quiere que la que tenemos? Y sobre todo cuando no se puede pagar, como evidentemente no podemos pagar. Entonces, detrás de todo el discurso del economista Martínez, existe toda una tendencia y toda una protección a un grupo económico privilegiado, que es el que ha permanecido como favorecido durante estos años y que se llaman tenedores de los bonos de la deuda ecuatoriana. Entonces, ¿para qué nos engañamos a nosotros mismos? Si ha sido paulatinamente un crecimiento de decisiones que favorecen a un grupo privilegiado del Ecuador, a un grupo que lamentablemente no llega ni al 1% de la población ecuatoriana. Entonces, claro, eso es lo que estamos viviendo. Entonces, Martínez simple y sencillamente, o sea, el gobierno en general, porque no solamente Martínez, no se dan cuenta que realmente están insultando a la inteligencia del ecuatoriano, que ya no pueden seguir engañándonos con las mismas cosas de siempre, que no necesitamos ser técnicos en economía para darnos cuenta que si en el mundo entero están diciendo no pago, no vamos a ser nosotros los que no nos afecte la pandemia y vamos a tener que pagar. Por otro lado, aquello de que no vamos a recibir dinero, mire, ay, Dios mío, tenemos 3 fuentes y los multilaterales tienen abiertas opciones para justamente apoyar a los países en este tipo de situaciones. Y por otro lado, si no teníamos la posibilidad de este tipo de acciones, tenían herramientas de política económica. Pues. Usted sabe cuánto tiene el país de esos grandes grupos económicos afuera. Tienen más de 25.000 millones afuera. ¿Usted sabe cuánto tienen los bancos afuera? Tienen el doble de lo que tienen en el país. Es decir, si hubieran tenido voluntad política, si hubieran tenido una visión hacia el pueblo ecuatoriano, era cuestión simple y sencillamente de que atacaran por esa vía y de tener los recursos suficientes. ¿Por qué? Porque si obligan a los bancos a traer lo que tienen depositado afuera, significa que traerían dinero para el Ecuador y tuviéramos el crédito para la reactivación nacional. Si hubieran traído el dinero de esos grandes patrimonios o cobrado por lo menos un impuesto para esos grandes patrimonios,
hubiéramos tenido los recursos suficientes para traerlos al país, ¿sí? En todo caso, esto es netamente político, es netamente de una visión y de a quién están dirigidos a defender o a sustentar, que definitivamente no es el pueblo ecuatoriano. Ahora, economista, está planteada ya la situación en el país, en el mundo entero. De a poco los cantones, las provincias del país intenta salir de esta crisis sanitaria, pero todos estamos conscientes que nos espera una crisis económica y que posiblemente pueda ser peor hasta que la misma sanitaria. Desde su experiencia, desde su conocimiento, ¿cuáles deberían ser las acciones que se deban tomar, las políticas públicas que se deban implementar para poder apalear un poco lo que se nos viene económicamente? A ver, esa pregunta hay que pensarla desde dos vertientes, ¿verdad? Yo he dicho como economista que ya no nos podemos quedar con el corto, mediano y largo plazo, que hay que sumar uno que es el plazo inmediato, es decir, las acciones inmediatas. El problema en la acción inmediata es que no tenemos voluntad política, o sea, no tenemos la decisión del tomador de políticas para ir en aquellas políticas correctas. ¿Y por qué no las tenemos? Porque sencillamente ya vimos lo que pasó con las leyes, ya vimos que lo que han hecho es tomar decisiones que contraen el consumo, porque cuando bajan los salarios al sector público, cuando votan a la calle al sector público en su trabajo, cuando bajan los salarios también y las condiciones del sector privado, cuando hacen la barbaridad que hicieron a través de la ley creando estas dos opciones en donde se puede despedir a los trabajadores privados, lo que está haciendo es quitando la posibilidad de consumir. Y cuando está quitando la posibilidad de consumir, no solamente se la quitan a esa persona, sino que tiene un efecto multiplicador, porque ese señor ya no puede consumir y a quien le consume baja sus posibilidades de consumo y se produce todo un circuito que termina siendo en un proceso regresivo. Es decir, caemos cada vez más en lo que se llama la contracción de la economía. Entonces, ese aspecto fundamental es un error enorme y no lo podemos retroceder a menos que no haya una voluntad política para hacerlo. Entonces, no tenemos un proceso de reactivación económica, no salvaguardamos en realidad el empleo, entonces no podemos salvaguardar lo que es el consumo. Por otro lado, las medidas paliativas que se han tomado, como los bonos, que es un tema ridículo, pequeñito, digámoslo así, pequeñito, que no alcanza para sostener, no va a sostener la economía y que además no se lo están dando a todos. ¿Por qué? Porque calcule usted que en este momento el sector medio de la economía, es decir, la clase media de la economía que no recibe este paliativo, es el que está recibiendo los choques mayores de contracción también, ¿sí? Entonces, de alguna manera lo que tenemos que entender es que en el inmediato tenemos un problema gravísimo, un problema que se va a agravar y que en el cortísimo plazo se va a convertir en un problema de supervivencia, porque lo que vamos a llegar es al nivel de tener que tomar medidas de supervivencia. Entonces, en este periodo, en estos ya 10 meses que faltaría, era lo que yo anunciaba y decía, me preocupa muchísimo que los 10 meses sean para terminar de acabar con el desastre y con lo nefasto de la aplicación de políticas económicas y no para sustentar al pueblo. Y entonces llega un nuevo gobierno con una presión muy fuerte, pero este nuevo gobierno, yo creo, yo sinceramente le digo, yo creo que definitivamente el pueblo ecuatoriano ya sabe que el progresismo va a llegar, es decir, que van a dejar a un lado a estas propuestas neoliberales de derecha y por lo tanto vamos a tener la posibilidad de tomar medidas inmediatamente. Pero este gobierno se va a ver presionado precisamente a trabajar paralelamente en dos cosas. Una que es la inmediatez. Cuando yo digo inmediatez me refiero a tomar el toro por los cuernos, porque no vamos a tener el tiempo para cambiar inmediatamente tributación o leyes que vayan en la tributación, que es lo que se necesita. No vamos a tener tiempo inmediato para ir cambiando las primeras estructuras a nivel de aranceles y demás, porque aquí lo que tenemos que salvaguardar también es esa salida de capitales del país, dejar la liquidez adentro del país, generar liquidez en el país, y entonces para eso se necesita retrotraer todas las leyes o todas las cosas, los cambios que han hecho
en el gobierno. Entonces, se enfrenta el nuevo gobierno realmente a una toma de decisiones inmediata, pero digamos, los que aspiramos a que venga un gobierno progresista, estamos seguros que nosotros como gobierno progresista podemos tomar esas decisiones inmediatamente. Entonces, básicamente, lo que hay que hacer es reactivar precisamente esos niveles de trabajo, esos niveles de darle dinamismo a la economía, y sí hay posibilidades a través de medidas inmediatas que se pueden tomar con decisiones inmediatas del gobierno. Pero eso sí, va a costar mucho, y el pueblo va a entender que hay otras que, a pesar de tener la decisión inmediata, tendrá que pasar un corto tiempo para poderlas retrotraer, digamos así. ¿Sí? Ahora, economista, yo tengo una pregunta y la voy a hacer con un poco de análisis. Es muy fácil, es muy sencillo cuando nos ponemos del un lado de la orilla, y claro, empezamos posiblemente a criticar, posiblemente a analizar, a conocer, a dar nuestros puntos de vista. Pero otra cosa es estar ya ahí, ¿no? Entonces, y la pregunta va en ese sentido, economista. El barco se hunde y cerca de 15 millones de ecuatorianos estamos metidos en ese barco. Si la necesidad, la gente le pide que ya no esté desde este lado, sino desde el otro lado, desde donde se puedan tomar decisiones políticas, ¿cómo le ve usted? ¿Cómo se ve usted en las próximas elecciones? ¿Estará allí también sumando, aportando para poder salvar este barco, economista? Bueno, primero vamos a contestarlo genéricamente. El Ecuador necesita definitivamente gente que tenga experiencia en el manejo público. El Ecuador necesita gente que sepa cómo administrar lo público. El Ecuador necesita gente que tenga claro lo que es la economía en su conjunto, ¿sí? Porque esa es la que va a derivar en el bienestar individual de los individuos. Entonces, independientemente de cuál sea el nombre, definitivamente como perfil en este momento necesitamos alguien con experiencia en el manejo público. Necesitamos alguien con una coherencia enorme en la toma de decisiones. Necesitamos alguien que haya demostrado que tiene resultados positivos cuando ha ejecutado en el poder público, ¿sí? Y necesitamos fundamentalmente alguien, como yo digo, honesto, de bolsillo, de pensamiento y de corazón, ¿sí? Eso genéricamente hablando. Ahora, María Elsa Viteri no está en campaña. María Elsa Viteri cree y se sostiene en la posición de que este es el momento de construir una unidad, muy fortalecida. Es el momento de construir no nombres, porque cuando uno le pone nombre a las cosas, tiende a elaborar los perfiles de acuerdo al nombre, porque me cae bien o me cae mal. Por eso es que hay que elaborar los perfiles, para que después, cuando los comparemos contra los nombres, veamos realmente si esas personas coinciden o no con lo que necesita el país, ¿sí? Por eso yo no estoy de acuerdo en poner el nombre. Pero María Elsa Viteri, yo siempre traigo a colación que yo viví en Chile muchísimo tiempo, y hay dos dichos que me encantaron y que siempre los utilizo y me los traje de vuelta aquí a Ecuador. Uno, cuando la gente realmente termina mal en sus actuaciones, yo digo, quedó como chaleco de mono. Ese chaleco de mono me encanta, ¿no? Porque es una expresión bien hecha. Y el otro que me encanta es que cuando dicen, yo no le saco el poto a la jeringa. ¿Por qué? Porque es la expresión más grande de decir, yo no corro, yo no huyo, yo enfrento realmente los retos. Entonces, María Elsa Viteri durante toda su vida, en los distintos niveles y creciendo como uno crece en la experiencia de vida, nunca le ha corrido el reto, ni cuando era chiquitita, ni ahora que ya está vieja, ¿no? O sea, yo no voy a correr, y menos aún si se trata de un momento tan importante y trascendental como este momento del país.
entre paréntesis, yo le cuento y lo he dicho públicamente, yo creo que este momento es el momento ideal para que una mujer dirija. No estoy hablando de María Elsa Viteri, estoy hablando del perfil. Y le explico por qué. Porque nosotros, el género femenino, nosotros como mujeres, hemos aprendido a luchar contra la corriente. Hemos aprendido, hemos tenido que luchar doblemente. No hemos echado como la cabra para el monte. Hemos sido muy tercas en hacer valer nuestra condición de personas, en hacer valer nuestra igualdad. Entonces, insisto, no estoy hablando de María Elsa, estoy hablando del género femenino y de la lucha de las mujeres que hoy hemos levantado la cara en este país y hemos demostrado nuestra capacidad, nuestra fortaleza, con una ventaja, que somos a lo mejor más aguerridas y más duras, ¿no? Somos más duras en ese sentido porque nos ha tocado luchar el doble. Entonces ya nosotros sabemos cómo enfrentar una situación difícil. Cuidado, porque a la mujer se le dice débil. No, no es débil, es sensible. Tiene todo. Correcto. La mujer no es dura, no es dura, es fuerte, es fuerte. Muy de Entonces, acuerdo. va por ahí. Listo. Economista, agradecerle y ojalá tengamos la oportunidad de conversar un poco más detenidamente. Ya se nos viene una época de preelectoral, de análisis económicos, analizaremos varios perfiles. Agradecerle, economista, e invitarle para una próxima oportunidad. No, al contrario, muchísimas gracias a ustedes y sí, tenemos para hablar muchísimo y creo que esto se está desarrollando con una velocidad tan grande. Nos falta poco tiempo, pero todavía hay muchas cosas que analizar. Así que yo encantada y ojalá que me sigan invitando para poder tener un contacto con ese territorio maravilloso que es el norte del país. Un abrazo fuerte y gracias, Oscar, por la entrevista. A usted, economista, y a ustedes también, amigos. Gracias a Open Lab Latinoamérica, gracias a 593 y, por supuesto, al proyecto Mi Casa Propia Ecuador. Si necesitas una casa, la urbanización Santa Camila, aquí en el Cantón Antonio Ante. Nos despedimos. Un gusto y será hasta la próxima oportunidad. Chau, chau.